Hola, en este vídeo vamos a resolver las 20 preguntas que aparecieron en el test de control de la segunda evaluación. La primera de ellas dice, marca los operadores lógicos que aparecen en la siguiente lista. Si recordamos lo visto en clase, había una diapositiva en la que se mostraban los operadores lógicos. Vemos que está el igual, el distinto que, menor que o igual, mayor o igual que, el AND, el OR y el NOT. En la pregunta podemos ver cómo tenemos el multiplicador, esto sería un operador aritmético, el menos, que sería un operador aritmético, el más, que también sería un operador aritmético, el igual, que significa que vamos a comparar si la cosa que aparece a la izquierda es igual que la que aparece a la derecha, sí sería un operador lógico, el mayor que también sería un operador lógico, el OR, que nos sirve para comprobar si lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha es verdadero, el AND, que nos sirve para comprobar si lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es verdadero, y el operador aritmético del resto. Por lo tanto, las respuestas correctas en este caso serían el igual, mayor que, OR y AND. Segunda pregunta. ¿Qué extensión deben tener los archivos con código escrito en Python? Ya hemos visto que cada vez que hacemos un programa en Python hay que guardar ese archivo con la extensión .py, porque si no, no funciona, no se puede ejecutar un código que el archivo no termine con la extensión py. Pregunta número 3. ¿Qué se mostrará en la pantalla al ejecutar la instrucción print list con un 2 aquí entre los corchetes si el vector list es igual a este que está aquí a la derecha? En la primera posición, la posición 0, recuerden que los vectores empiezan con el índice 0, está la string ABCD, luego en la posición 1 tenemos un número entero, el 786, en la tercera posición, que es el índice 2, tenemos el número decimal 2,23, en la cuarta posición, que es el índice 3, tenemos la string John, y en la quinta posición, que es el índice 4, tenemos el decimal 70.2. Entonces, ¿qué se mostrará en la pantalla tras ejecutar la instrucción imprimir el dato que está en la posición, en el índice 2 de este vector? Recordemos, si empieza en 0, 0, 1 y 2, pues 2,23. Debería demostrarse eso. Y no aparece entre las opciones de la pregunta. Así que la respuesta correcta es ninguna de las otras. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la palabra que hay que poner delante del nombre de una variable en la que queremos guardar un dato que está fuera de una función? Recuerden, cuando el dato lo queremos almacenar en una variable en el exterior de una función, lo que nosotros vulgarmente llamamos el jardín, pues tenemos que poner la palabra reservada global delante de esa variable para que se pueda modificar su contenido. Entonces la respuesta correcta es global. Pregunta número 5. ¿Qué puede aparecer en la pantalla si ejecutamos las siguientes instrucciones? Recuerden, la librería random para poder utilizar la función randint, que nos devuelve un número aleatorio entre 23 y 26, ambos inclusive. La respuesta correcta sería cualquier número entre 23 y 26, ambos inclusive. Pregunta número 6. ¿Qué datos se mostrarán en la pantalla tras ejecutar el siguiente código? Bueno, vemos que se crea una variable que se llama número y se guarda un 0 dentro y luego aparece un bucle definido. Los bucles definidos son aquellos que se repiten un número determinado de veces, un número que nosotros especificaremos. Y aquí aparece una variable que se irá modificando en cada iteración, en cada repetición del bucle. ¿Cuántas repeticiones va a tener este bucle? Pues lo que le hemos especificado con esta instrucción que está aquí, que es range 19. Es decir, este bucle se va a repetir 19 veces
y la variable índice irá tomando los valores desde el 0 hasta el 18, es decir, hasta uno menos de lo que le hemos puesto nosotros aquí entre paréntesis. Por lo tanto, la primera vez número valdrá 0, la siguiente vez número valdrá 1, la siguiente vez número valdrá 2 y así será ejecutando hasta que llegue a 18 y termine de repetirse y ya luego ejecute esta instrucción que está aquí, que es print, que está fuera del bucle. Y por lo tanto, número, la última vez, ¿cuánto vale? Pues exactamente el último valor que tomó aquí, que fue 18. 18 es la respuesta correcta. Pregunta número 7. ¿De qué tipo es la variable llamada número después de ejecutar la siguiente instrucción y haber introducido un dato? Número es igual a row input. ¿Qué es lo que guardamos dentro de número? Pues recuerden que row significaba crudo y para Python las variables de tipo crudo son de tipo string, las de las comillas. ¿Qué se mostrará en la pantalla tras ejecutar el siguiente código? Esa es la pregunta número 8. Pues creamos una variable, le guardamos el 46 dentro, creamos una función que se llama hacer algo y la variable var, que tiene el mismo nombre que la que estaba afuera, le guardamos un 10. Llamamos a la función, por lo tanto, cuando llamamos a la función, vamos hacia arriba, hacemos las instrucciones de esta función, que es la de guardar el 10 dentro de var, y luego imprimimos en la pantalla la variable, el contenido de la variable. ¿Pero qué contenido se va a imprimir? ¿El 46 o el 10? Pues como esta var que está aquí está en el jardín, como solemos decir nosotros, el valor 10 no se va a poder almacenar. ¿Por qué? Porque no hemos dicho que la variable var sea de tipo global. Así que para que dentro de var existiese un 10, deberíamos haber puesto justo antes de esta línea la instrucción global var. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor que se nos mostraría en la pantalla? Pues el que estaba arriba, fuera, el 46. Respuesta correcta, 46. Pregunta número 9. ¿Con qué símbolo empiezan los comentarios en Python? Ya lo hemos dicho muchas veces que para escribir comentarios que nos ayuden a entender nuestro código se utiliza la almohadilla. ¿Cuál de las siguientes instrucciones convierte el número 23 en una string? Es lo que nosotros llamamos hacer un cast. Un cast transforma un tipo de dato en otro tipo de dato. Y para ello tenemos que escribir ese tipo de dato. Por ejemplo, si queremos transformarlo en una string, tendremos que escribir str y entre paréntesis lo que queremos transformar. En este caso sería el número 23, pues necesitaríamos str con el 23 entre los paréntesis. No entre comillas porque estamos hablando de número y no de string. Respuesta correcta, str paréntesis 23. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes instrucciones es válida en Python? Tenemos que son 4 if, pero la única que está correctamente escrita es la opción B porque en ella aparecen los dos puntos que significan then. Entonces, por lo tanto, opción correcta, en este caso la B. Pregunta número 12. ¿Qué mensaje se mostrará en la pantalla si al ejecutar el siguiente código el usuario introduce a través de teclado la palabra encender? Fijémonos bien, esta pregunta tiene trampa porque tenemos que escribir la palabra encender con la E en mayúscula. Y recordemos que encender con la E en mayúscula y encender con la E en minúscula no son opciones iguales, no equivalen a lo mismo. Es igual que cuando nosotros en nuestro proyecto escribimos izquierda o derecha para acceder a la cueva de la izquierda o a la cueva de la derecha y comprobar si dentro hay un dragón o un topo. No es lo mismo escribir izquierda con la I en mayúscula que izquierda con la I en minúscula. Si después lo que preguntamos es justo lo contrario. Veamos el código. Texto es igual a row input y aquí es donde se supone que escribimos encender con la E en mayúscula. Por lo tanto, texto vale encender. Dentro hay guardada la palabra encender.
Luego preguntamos si texto es igual a pagar, ponemos esto en pantalla. Como no es igual a pagar, nos vamos al alternativo, aquí al si no. Si texto es igual a encender, pero fíjense que la E es minúscula, la E es mayúscula, mostraría este mensaje. Pero como no coinciden porque las E son mayúsculas y minúsculas, nos vamos al último de todos. Poner en la pantalla, imprimir en la pantalla, la espada láser no tiene batería. Esa sería la opción correcta. La espada láser no tiene batería. Pregunta número 13. ¿Qué se mostrará en la pantalla si ejecutamos el siguiente código? Contador es igual a 5. Preguntamos, ¿contador es menor que 5? No. Pues nos venimos por aquí abajo al si no. Ponemos en la pantalla la palabra adiós y luego, fuera de esta condición del if y el else, encontramos una instrucción que se va a ejecutar sí o sí, porque está fuera de las preguntas. Entonces, en la pantalla se nos mostrará adiós y hola. Adiós y hola es la respuesta correcta. Pregunta número 14. Las instrucciones que hay dentro de los bucles condicionales en Python solamente se repiten si el resultado final de la condición es false, verdadero o falso. Falso, porque las condiciones, los bucles condicionales solo se repiten cuando la condición es verdadera y aquí hemos dicho que es falso. Por lo tanto, esta afirmación superior es incorrecta, falsa. Pregunta número 15. ¿Qué se mostrará en la pantalla tras ejecutar las siguientes instrucciones? Tenemos una variable llamada nameVar1 en la que guardamos una string que es 23. Tenemos otra variable nameVar2 en la que guardamos la string 2. Cuando hacemos print nameVar1 más nameVar2 no estamos sumando ningún número. ¿Por qué? Porque estos son string y las string no se pueden sumar. Solo se pueden sumar los enteros y los decimales. Así que el operador más lo que hace es concatenar nameVar1 y nameVar2, poniendo en la pantalla el mensaje 23 seguido del 2. 232. 232 sería la respuesta correcta. Pregunta número 16. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para devolver algo en una función? Esta es muy sencilla, está explicada en uno de los vídeos y la respuesta correcta sería devolver, aquí. Pregunta número 17. ¿Qué error saldrá si ejecutamos las siguientes líneas de código? Si 5 es mayor que 3, entonces imprimir ningún error. ¿Cuál será el error aquí? La primera línea aparentemente está correctamente escrita. La segunda línea aparentemente también está correctamente escrita. Por lo tanto, ya podemos descartar el syntax error. Pero si nos fijamos, tenemos una pregunta y las respuestas a esa pregunta siempre deben aparecer con una sangría que las ruede un poco a la derecha. Y la segunda instrucción está en el mismo nivel que la primera. Ya sabemos entonces que el error que tiene este código es un indentation error, porque la respuesta está en el mismo nivel que la pregunta. Pregunta número 18. ¿Qué hay que escribir dentro del paréntesis del if para que tras ejecutar las instrucciones se muestre en la pantalla el mensaje multiplícate por 0? Recordemos, para que la respuesta a la pregunta se ejecute, para que esta instrucción, la de la línea número 2, se ejecute, lo que esté dentro de los paréntesis debe resultar verdadero. Bien, vamos a comprobar todas las respuestas para dar con la que nos daría verdadero. ¿9 es distinto que 10? Sí. ¿Y 9 es mayor que 10? No es mayor que 10. Entonces, esto es verdadero y esto es falso. Recuerden, cuando tenemos un AND, tienen que ser las dos verdaderas para que nos dé verdadero. Verdadero y falso nos da falso. Ya sabemos que esta no es la respuesta correcta. Vamos a ver la siguiente. ¿9 es mayor que 10? No. ¿10 es menor que 9? No. Por lo tanto, falso o falso nos dan falso. Porque el OR devuelve solo verdadero cuando una de las dos es verdadera. Siguiente. ¿9 es menor que 10? Sí, eso nos da verdadero. Pero como tenemos un not delante, nos devuelve justo lo contrario.
Si nos daba verdadero, ahora nos dará falso. Tampoco nos sirve, pues por descarte nos queda la última opción. ¿9 es menor que 10? Sí, 9 es menor que 10, esto es verdadero. ¿10 es mayor que 9? Sí, esto también es verdadero. Verdadero y verdadero nos dan verdadero, por lo tanto, opción correcta, esta de aquí, la D. Pregunta número 19. ¿Qué instrucción debo utilizar si quiero hacer un bucle condicional? Recuerden, hay dos tipos de bucles, los bucles condicionales y los bucles definidos. Bucles definidos es el que vimos arriba, el del for, que nos permite repetir una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Y luego tenemos el bucle condicional, que es el que preguntamos aquí, que es el que se repetirá mientras una condición sea verdadera. Y para realizarlo utilizamos la palabra reservada while, mientras. Mientras algo sea verdadero, haremos lo que aparezca debajo. Última pregunta, la número 20. ¿Cuál de las siguientes expresiones son válidas si queremos acceder a un dato que se encuentra en la tercera posición de un vector de 10 elementos? Marcar dos opciones. Tercera posición. Recordemos, las posiciones empiezan en 0. 0, 1 y 2. Por lo tanto, la tercera posición será la que tenga el índice 2. Vamos a ver entonces, opción A. 5 menos 2, ¿cuánto nos da? 3. Eso no es 2. Incorrecto, esa no sería. 4 menos 2 nos da 4 menos 2, 2. Sería una de las opciones. 4 no sería porque tampoco es 2. Nombre del vector 2 porque sí es 2. Y nombre del vector 3 tampoco sería la tercera posición. Esta sería la cuarta porque empiezan en 0. Y eso es todo. Espero que con este repaso del test de control tengas más posibilidades de sacar una buena nota en el examen final.